tiempo para conversar con nuestro invitado de domingo, una emisión en la que exploramos la vida de Guillermo Barreto, percusionista nacido en La Habana el 11 de agosto de 1929. Y ya le damos los buenos días a Enrique Pla, músico villaclareño, quien conoció a Barreto. Muy buenos días. Bueno, estudié, estoy empírico, pero estudié en la Escuela Nacional de Arte y después trabajando con Barreto, me parece que tuve una de las mejores escuelas que podía tener y así. Él era una persona genial, tanto en la música como en las cosas personales. Y recuerdo que, vaya, se daban muchas situaciones. Al principio, porque bueno, imagínate tú, yo tenía 17 años y Guillermo me llevaba 20 años a mí. Y bueno, habían sus cositas, ¿tú entiendes? Oye, si me trajeron al chamaco, pero además es blanco y tiene todo claro, no, aquello era, todo eso pasó. Pero después se fueron subsanando todas esas cosas y yo fui aprendiendo muchísimo con él. Así con Carvaldés, el padre, Oscarito que estaba ahí y Roberto, con la sección rítmica en general y además con los músicos que vienen ahí porque eran unos músicos increíbles. Y yo era el más jovencito, no, el más jovencito fue Carlos Puerto, que es más chiquito que yo, pero por ahí andamos todos. Vamos a contextualizar porque lo que no sabe la teleaudiencia es que en el video que estábamos viendo anterior a presentarle a usted, el que estaba al lado de Barreto, precisamente más joven, 17 años más joven, era usted también. Y entonces tuvieron una cercanía en los escenarios muy estrecha. Cuéntenos entonces, Pla, cómo era Barreto, qué decir de su carácter y su comportamiento cuando se trataba de la música. Él era muy jovial, muy exigente. A él no le gustaban, los términos medios no le gustaban. Si aquí se hicieron varias grabaciones en esa época de cosas que fueron famosas, y él me decía, mira chico, mira a este hombre cómo toca eso. Y lo más bonito es que lo toque en serio, para que tú sepas cómo era Barreto, porque a él le gustaba la dicción, la forma de interpretación en todos los instrumentos. Pues, tremendo músico, tenía oído absoluto y bueno, siempre nos estaba diciendo, oye, Pla, esto aquí, fulano, esto aquí, Oscar, esto aquí. Él mandaba a todo el mundo porque además podía mandar porque tenía, como dice Armando Romeo, decía Armando que trabajó 50 años con Armando, desde Tropicana, ¿entiendes? Y las grabaciones, cuando vino Nat King Cole, Barreto prácticamente lo hacía todo aquí, para que lo sepa. ¿Por qué sobresalió precisamente por su desempeño como percusionista? Porque era un talento musical y para la percusión, tenía oído absoluto, conocía el piano. Vaya, tenía muchos atributos que en aquel momento todos los bateristas de aquel momento no tenían. Aunque hubo también muy famosos, Alfredo de los Reyes, Daniel, mi profesor de la ENA, Fausto García Rivera. Pero bueno, de Guillermo, en mi opinión, fue el más original, el más musical, ¿ok? Aprendí con él a trabajar en orquesta grande, orquesta pequeña, con cuerdas, con viento madera, con viento metal. O sea, cómo utilizar los diferentes platillos que uno tenía en la batería, cómo utilizarlos, que a veces de muchachos que me ven trabajando, yo no, si esto es un problema conceptual, que tú tienes que saber los platillos que tú usas, dónde se pueden incorporar, que no se sienta, porque hay veces tú tocas la batería y tú sientes el platillo solo. ¡Ah! No, como en determinados momentos, cuando hace falta que el platillo suene, hay que tocarlo. Pero bueno, cuando tú vas a trabajar con una sección de metal, tienes que saber la textura que tiene cuando estás trabajando con un piano, ¿entiendes? Y todo esto yo lo aprendí con él, viéndolo ahí. ¿Y pudiese contarnos algunas anécdotas que vivió con Guillermo en los escenarios? Una que te dice que hay un día, estábamos grabando, ahí en Legrén,
La Orquesta de Música Moderna prácticamente en Legrén lo grababa todo, toda la música. O sea, estamos hablando de Gonzalo Roy, de Clarimario, no, vaya, toda la música, que después al final se cambió. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que todos sonaban igual, es verdad. Ya después se empezaron a cambiar las secciones y los arreglistas también, ¿tú entiendes? Pero entonces, vuelvo, grabamos una cosa y quedó mal, ya lo puedo decir porque ya Carlos Emilio falleció. Mi amigo también, el guitarrista. Y entonces yo estoy con los audífonos en la cabina de percusión, Barreto está en la de batería, yo en la de percusión, y la gente salieron, pero yo me quedé ahí oyendo la grabación y Carlos Emilio va a arreglar lo de la guitarra. Mira, no te digo yo que Carlos Emilio arregló lo de la guitarra y le dice Barreto, Carlos, quedaste bien, pero no me regañes. Oye, eso fue cosas de esas, o sea, que había quedado bien, pero lo que estábamos hablando anteriormente de la dicción, de la forma de decir las cosas, en otros instrumentos, porque él sabía, él le decía a los metales, mira, hagan esta edición aquí, corta aquí, y eso Armando lo valoraba muchísimo. Había músicos que no le gustaba que el baterista le dijera eso, pero no, pero después ya lo entendían. Mis mejores momentos de aprendizaje con Barreto, y lo digo, además de la Escuela Nacional de Arte. ¿Cuánto influyó la manera de interpretar de Barreto en la percusión cubana y su escuela? Bueno, sí, porque él siempre estaba a la vanguardia. Por ejemplo, cuando se hicieron aquí las cosas de la descarga cubana, con Fran Emilio, con Cachao y eso, Barreto fue el abanderado en eso, en el que habló con la Panal, con la disquera, para hacer los discos. Cuando se hicieron los discos esos de Tropicana, con el quinteto de Fran Emilio, Barreto también. Usted también es un profesional prestigiosísimo Sí, en el mundo de la percusión. En la actualidad, entonces, ¿cómo evalúa usted la percusión en Cuba y qué nos falta por hacer para divulgar aún más a un músico como Guillermo Yo creo Barreto? que debemos seguir como vamos, superándonos personalmente y después tratando de cuando vamos a la vida ya, a la concreta, como se dice, porque tenemos la academia. Bueno, como todas las profesiones, como la de usted igual, tú estás en la escuela, recibes la clase, pero después cuando tú vas a la calle, ahí hay una diferencia, que te hace falta la academia, pero también te hace falta aprender esas cosas que fue la que yo tuve la oportunidad de aprender aquí con Barreto. También tengo que decir que aprendí en Santa Clara también, con los amigos de Santa Clara, fantásticos músicos también, y pienso que para mí ha sido una suerte haber estado todos esos años que estuve con Barreto y ya después con Chucho, con Oscar, con todos los músicos de Iraquere, siempre que tú estás en una banda o trabajas con otras personas, cuando últimamente he trabajado con Hernán López Nusa, también aprende, porque cada director, cada compositor y cada instrumentista de calidad tiene su forma de hacer la música, su forma de exigirle al músico. Y eso es muy importante. Y yo, como estoy sentado en la batería, yo oigo todo eso. Lo que le dicen al bajista, al otro, yo estoy ahí, mira. Sí, porque eso te da un nivel de interpretación y de conocimientos armónicos y melódicos que después en las mismas clases que tú estás, yo cuando estoy en la ENA, yo le hablo a los muchachos de eso. Y a veces me dicen, de tal canción, y yo la canto, porque es así. El músico, yo se lo dije una vez a dos muchachos, se lo dije que a quién fue, a Carlos Enrique y a Juliet. Aquí es mediocre, en este giro de nosotros, el mediocre, por favor, se tiene que quedar en la casa. Y bienvenido sea la persona que tiene la calidad,
el brío ese que hay que tener, la chispa, que como hace falta, en todo, en cualquier profesión. Yo le propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Este día recordamos a uno de los músicos cubanos más destacados y de reconocimiento internacional, surgido en la mayor de las Antillas, Guillermo Barreto, percusionista nato, quien naciera el 11 de agosto de 1929. Y para hablar de él, contamos con el privilegio exquisito de tener en nuestro set de entrevistas a Enrique Pla, percusionista también de amplio prestigio, que tuvo la dicha de compartir con Barreto. Muy agradecidos por su presencia en nuestra emisión. Y muchas gracias por la invitación de ustedes. Le digo nuevamente que hacemos una pausa en el diálogo para informarle de lo que es noticia a esta hora a nuestros televidentes y en unos minutos regresamos con usted. Pero para cerrar este primer tiempo les proponemos los testimonios de dos hermanas de Barreto, señoras que cuentan de Guillermo Niño y su interés en la música.